Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 7 de Geografía. Espero que se encuentren bien. La idea de esta clase va a hacer justamente avanzar sobre las definiciones de estados independientes, ¿sí? Nuestra idea principal hoy va a ser retomar lo que estuvimos trabajando en la clase número 5, algo de lo que estuvieron leyendo en la clase número 6, que nosotros no enviamos actividades para hacer, pero sí lecturas. Y esta clase vamos a avanzar sobre cómo fue más en profundidad en los procesos de independencia en América Latina, qué elementos constituyen un estado independiente, y vamos a avanzar sobre los estados dependientes en América. En América tenemos la particularidad, como en algunas otras partes del mundo, que existen territorios con algún tipo de dependencia de su país colonizador, ¿sí? Y tenemos 35 estados independientes. Por ejemplo, un territorio dependiente es Puerto Rico, que es un estado libre asociado a Estados Unidos, que le da una cierta, o sea, no puede elegir presidente, pero le da ciertas atribuciones como ciudadanos norteamericanos, ¿sí? Por ejemplo, es como un ejemplo de estado dependiente. Avancemos sobre qué es un estado independiente. Si un estado independiente tiene que tener 3 elementos constitutivos, es decir, un territorio, un espacio físico sobre el cual el Estado ejerce soberanía, su poder, sus normas y reglas, ¿sí? Es el dominio efectivo sobre ese territorio. Una población, es decir, esas personas que habitan ese territorio sobre el cual se ejerce dominio y soberanía. Y por último, un gobierno, es decir, un órgano de instituciones o un órgano político encargado de ejercer el poder, es decir, de instruir las normativas, las reglamentaciones, etc. En los países donde el gobierno es democrático, los ciudadanos eligen a través del voto a sus representantes para que ejerzan el gobierno, ¿sí? Tenemos situaciones en donde la organización del gobierno es distinta, si eso va a depender de cada constitución de cada país. Y eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, en donde vieron ustedes que la constitución de los Estados americanos fue distinta en cada país, fue conflictiva porque había distintas formas de pensar y organizar ese territorio, ¿sí? Ahora bien, América en general y América Latina en particular tienen estados independientes, pero también territorios que aún permanecen bajo algún tipo de dominio de otros países. No son colonias tal cual las conocíamos hace 200 años, 300 años cuando empezaron los procesos de independencia, pero estos territorios son conocidos con diferentes nombres. Por ejemplo, colonias, territorios o departamentos de ultramar, estados asociados, y eso depende de qué país, de qué país dependa y cómo está instruida esa relación. Y esto obviamente va a inferir en el estado jurídico y los derechos que poseen sus habitantes, ¿sí? Las colonias son territorios sujetos a la administración y el gobierno de un país remoto. Por ejemplo, la isla de Anguila en el Mar Caribe, que pertenece a Gran Bretaña, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los habitantes de las colonias no tienen derechos de ciudadanía, ¿sí? Los departamentos de ultramar en Francia o los territorios de ultramar de Gran Bretaña fueron colonias, y al pasar a esta categoría, es como una categoría jurídica el departamento de ultramar, sus habitantes obtuvieron los mismos derechos que los ciudadanos del país dominante. Un ejemplo de esto es la Guayana Francesa, que en la actualidad es parte de la Unión Europea como región ultraperiférica, es decir, no está en Europa, pero pertenece a la Unión Europea en América. También tenemos los estados libres asociados, que tienen autonomía interna, pero pertenecen al protectorado de otro país en materia de defensa y de las relaciones internacionales. Un ejemplo de este es Puerto Rico, que ya habíamos hablado, que pertenece a Estados Unidos. Y también tenemos los territorios que no incorporados, son aquellos que, aunque están bajo la soberanía estadounidense, no forman parte del territorio nacional de Estados Unidos. Un ejemplo de esto es la isla Navassa, que en la actualidad a su vez es reclamada por Haití.
O sea, se dan cuenta que las situaciones jurídicas en tanto a estados es bastante diversa en América. Tenemos los estados independientes y luego tenemos los estados dependientes con sus distintas categorías dependiendo de quién lo colonizó y cómo se organizaron. ¿Sí? Este texto que tienen para leer son 3 páginas, corto, sencillo, se entiende fácil. También les va a traer 2 ejemplos que son las situaciones especiales de dependencia, ¿sí? Que básicamente abordan, que son conflictos que llevan en América Latina a que estos sean considerados territorios o dependencias especiales. Una es la base naval de Guantánamo, es una base estadounidense en territorio cubano. El presidente de facto es cuando es un gobierno no elegido democráticamente, ¿sí? Batista, que estaba previo a la Revolución Cubana de 1959, otorga parte de una porción de una bahía en la isla a Estados Unidos para que ponga una base del ejército. ¿Sí? Justamente Cuba reclama la devolución de esa porción de territorio, alegando que el otorgamiento de esta no fue legítima, pero lo cierto es que desde que se incorporó, que fue en 1903, creo que tenían como 90 años y después se terminaron quedando, ¿sí? Otra situación de dependencia especial es las Islas Malvinas, un caso muchísimo más conocido por todos y todas nosotros, que fue un territorio ocupado por fuerzas militares británicas y que en ese momento se encontraba bajo el dominio de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y desde entonces la Argentina reclama la soberanía sobre estas islas. Digo, esta soberanía va más allá de este argumento de que está en territorio o plataforma marina que le corresponde a la Argentina, sino que es un pedido más bien de índole político, ¿sí? Más que nada post Guerra de Malvinas en el 82, ¿sí? Pueden ver que hay infinidad de situaciones y las condiciones para ser Estado reconocido por otros estados, se tienen que dar una serie de condiciones que, digo, son estas tres opciones, no tres opciones, tres características que vimos: territorio, población y gobierno, que se tienen que dar las 3 al mismo tiempo, ¿sí? Bien, la actividad que tiene para hacer es muy corta y sencilla. La idea es que, por un lado, lean estos textos. Después tienen que completar un cuadro sinóptico que organiza la información entre estados independientes y estados van a tener que completar. Y luego, en una tercera actividad, tienen que completar un mapa a través de un mapa político de América. Tienen que indicar con nombre, referencias y título, porque son elementos súper importantes de un mapa. Un mapa no puede estar sin título. Los territorios dependientes de América. Tengan en cuenta que muchos de ellos van a estar concentrados en el Caribe, que son las islas que más, en donde hay más islas y territorios con dependencias, ¿sí? Como el texto no les va a decir cuáles son esos territorios, nosotros les proponemos un link a una nota de la BBC Mundo muy completa y fiable, en donde van a acceder a todos los territorios dependientes de América. Van a tener que usar obviamente un mapa político en donde haya ya referencias a la ubicación, y van a tener que construir el propio con los territorios dependientes. Si quieren pueden poner, por ejemplo, se me ocurre una referencia, en rojo los territorios dependientes de Gran Bretaña, en verde los territorios dependientes de Francia, en amarillo los territorios dependientes de Estados Unidos, y así sucesivamente. Después le colocan el nombre correspondiente a cada territorio y lo construyen de esa manera. Nosotros igual les dejamos abajo del texto del archivo un mapa de América en blanco para que completen. Recuerden que el mapa político de América lo dimos muy al principio, creo que es clase 2 o clase 3, en alguno de esos archivos está el mapa político de América. Si no lo tienen, no lo pueden conseguir, ¿sí? Bueno,
Después de haber hecho ese mapa, tienen que elegir un territorio y van a tener que redactar un texto mínimo 10 renglones en donde se incorporen los siguientes ítems. ¿De qué tipo de dependencia se trata? Si es una colonia, un departamento de ultramar, cuál es el territorio de ultramar, pero que me olvidé cuáles eran las otras. Los estados libres asociados o los territorios no incorporados en nosotros, sí. Bueno, tienen que decir a cuál pertenece y cómo está organizada y cómo funciona esa organización jurídico-administrativa, desde cuándo existe esta asociación, cuáles son las principales actividades económicas que se llevan allí, qué opinión tiene la población del lugar acerca de la situación de dependencia. Hay sectores que no están de acuerdo, hay sectores que piden la independencia y la liberación, y qué aspectos le llaman la atención de esa investigación y que hicieron lugar a que lo elijan, así como una opinión personal. Datos, eso es todo, pero cuestiones a tener en cuenta. Este último punto, pueden buscar información en internet porque el libro no se les va a proporcionar, pero, muy importante, tiene que estar redactado con sus palabras. Una buena redacción. Se espera que mínimo 10 renglones pueden producir por lo menos 1 o 2 párrafos. El trabajo es individual, no aceptamos trabajos hechos en grupo. Recuerden que es una insistencia nuestra para poder hacerles un mejor seguimiento, por lo menos en esta instancia. Después veremos si hacemos un trabajo grupal. Puntos que sean iguales, yo ya no los voy a volver a corregir porque parte de la evaluación es que ustedes puedan generar argumentos propios y personales. Traten de hacer el esfuerzo de explicar con sus palabras qué es aquello que entienden. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Éxitos, nos seguimos encontrando en esta virtualidad. Les mando un saludo muy grande y espero que se encuentren muy bien dentro de este contexto. Y cualquier cosa, duda, consulta, pregunta, comentario, sugerencia, lo hacen vía Classroom. Les mando un beso muy grande.